Bienvenidos a La Voz del Origen. Aunque este perfil fue creado con la intención de promocionar el curso de J.T. Brown, mientras afinamos algunos detalles, vamos a compartir con nuestros seguidores algunos videos que, de una forma u otra, están profundamente conectados con la temática del curso, La Voz del Origen. Curso de espiritualidad de J.T. Brown. Porque, en el fondo, nuestra verdadera intención es hacer llegar un mensaje poderoso, demostrar a todos aquellos que decidan emprender este camino que todo está conectado. La historia de Joe Dispenza. Quedó paralítico, pero nada lo detuvo. Joe Dispenza estaba destrozado en una camilla de hospital cuando los médicos le dijeron que nunca más podría caminar. Tiempo después, llegó a tener un cuerpo completamente sano, sin necesidad de ninguna cirugía. ¿Cómo lo hizo? Quédate viendo este video para descubrirlo. Esta es la historia de Joe Dispenza, un médico que pasó de tener un diagnóstico que acabaría con su vida, a ser uno de los médicos conferencistas, escritores y motivadores más reconocidos a nivel mundial, con un patrimonio que supera los $5 millones. Un destino trágico. La impactante historia de Joe Dispenza comienza después de graduarse con honores como médico en quiropráctica en Life University, en Atlanta, Georgia, cuando decidió regresar a California, su ciudad natal. En ese momento, Joe sentía que estaba listo para empezar su nueva vida como profesional. Por tanto, compró un local que lo convertiría en su consultorio. De esta manera, en 1986, Joe, de 23 años de edad, se encontraba en California con un gran futuro por delante. En su tiempo libre, disfrutaba de ejercitarse o realizar alguna actividad física, puesto que era un apasionado de los deportes. Era tanta su pasión que ese mismo año se inscribió en un triatlón en Palm Springs. Este triatlón, como cualquier otro, poseía 3 etapas: natación, ciclismo y carrera a pie. Joe Dispenza había practicado para ese momento día y noche. Así que, para el día del triatlón, se encontraba optimista y con muchas ganas de cruzar la meta. Durante la competencia, todo iba muy bien. Joe había logrado terminar el primer circuito, el de natación, para ir directo al segundo circuito, que era el de ciclismo. Sin embargo, en ese segundo circuito, las cosas no salieron según los planes. Durante el circuito de ciclismo, Dispenza había llegado a un cruce justo en el momento en que 2 ciclistas estaban doblando una curva peligrosa. Ellos tomaban otro camino hacia el tercer y último circuito. Joe pretendía seguirlos, pero fue bloqueado por un oficial de policía que estaba parado del lado opuesto de la carretera. Este policía le pidió a Joe que girase y se incorporase a la carretera. Entonces, no tuvo otra opción que obedecer las órdenes del oficial. Sin embargo, el oficial no estaba viendo en ese momento los vehículos que transitaban, así que Joe Dispenza cruzó hacia la carretera concurrida para incorporarse sin mirar a su alrededor. Grave error. Si tan solo hubiese mirado a su alrededor o el oficial de policía le hubiese avisado, Joe se habría dado cuenta de que una camioneta Bronco iba circulando a más de 90 km/h en el carril al cual él se incorporaba. El choque fue instantáneo y devastador. Fue tal la magnitud del golpe que Joe Dispenza salió volando por los aires unos cuantos metros. Al caer, su cuerpo aterrizó con la espalda y con sus glúteos, causando que 6 de las vértebras de su columna vertebral se estrujaran. Al estrujarse estas vértebras, se vio afectada su médula espinal. Además, Joe se acababa de fracturar diversas partes de su espalda. En pocas palabras, su columna se había convertido en un rompecabezas. Al llegar al hospital, 4 cirujanos lo evaluaron. Ellos le dijeron que necesitaba una cirugía llamada implante Harrington. Esta cirugía consiste en corregir la inestabilidad y la deformidad de la columna vertebral. Pero la operación de Joe sería más compleja debido a la magnitud de las fracturas. Por ello, los médicos tuvieron que informarle sobre una posible realidad. Dicha realidad era que, aunque se realizara la operación, era muy probable que no volviera a caminar. Al escuchar ese diagnóstico tan sombrío, entró en desesperación.
no podía visualizarse en tal situación. A pesar del agobio, Joe trató de mantener la calma para poder sopesar la opción de someterse a la operación. Por tanto, pidió a los médicos un tiempo para analizar qué haría al respecto con su situación. En la vida, a muchos nos ha pasado que, en algún momento, debemos tomar una decisión crucial. Esa decisión es capaz de cambiar completamente nuestro futuro. Es una decisión que cuesta mucho tomar debido al peso que en ella recae. En ese momento, Joe Dispenza estaba siendo aplastado por el gran peso que tenía esa decisión. Una decisión que marcaría su vida, ya sea para bien o para mal. Entonces, Joe tenía dos cartas sobre la mesa. Una era la posibilidad de someterse a una operación y muy probablemente no volver a caminar. La otra era no someterse a esa operación y buscar otra alternativa. Esa alternativa tenía unas posibilidades muy bajas de sanarlo. Por supuesto, Joe estaba aterrado de tomar una decisión que no fuera la correcta. Creo que una de las cosas más difíciles es tomar una decisión cuando estás indeciso. Es una situación muy delicada porque estás sopesando lo que sabes con lo que no sabes. Dr. Joe Dispenza. El factor decisivo para Joe fue el hecho de que los médicos realmente no le daban una solución que le proporcionara tranquilidad. Al contrario, el simple hecho de imaginarse en una silla de ruedas y, además, adicto a medicamentos para sobrellevar su vida, lo hacía sentirse peor de lo que estaba. Por tanto, si los médicos le diagnosticaban una vida de desgracia, aun cuando le daban una solución, ¿por qué no buscar otras alternativas que pudieran dar resultados menos trágicos? Por este motivo, Joe Dispenza tomó la difícil y arriesgada decisión de irse del hospital sin recibir ningún tipo de tratamiento para sus fracturas. Y aunque no estaba claro cómo sanaría, sí sabía cuál era el camino correcto. Así que, al salir del hospital, Joe mantuvo un solo pensamiento en su cabeza. El poder que creó el cuerpo cura el cuerpo. Con eso en mente, se propuso una de las ideas más extrañas que alguien en su situación podría haber tenido. Ahora, en su casa, postrado boca arriba en una cama sin poder moverse ni sentarse por sí solo, Joe veía su futuro como algo incierto, pero estaba dispuesto a sanar. Dispenza sabía que existe una inteligencia que nos dio la vida. Esa inteligencia permite que todo nuestro cuerpo funcione a la perfección. Dicha inteligencia la denomina conciencia. La conciencia es capaz de sanar cualquier dolencia o padecimiento. Puede reconstruir o regenerar a través de los componentes de nuestro cuerpo. Por esta razón, Dispenza decidió hacer contacto con su conciencia para poder sanar. Sin embargo, para lograr que la conciencia trabaje a nuestro favor, se requiere una labor muy ardua y extenuante. No muchos son capaces de realizarlo. A pesar de ello, Joe se propuso crear un plan de sanación muy detallado. La conciencia sería capaz de seguirlo para obtener los resultados que él deseaba. Lo primero que se planteó fue visualizar mentalmente la parte lesionada de su cuerpo. Imaginaba que cada una de sus vértebras se reconstruía y se colocaba en su sitio. Suena sencillo, pero realmente requiere de un nivel de concentración inmenso. La conciencia debe hacer lo que la mente reproduce. Lo segundo que Joe se propuso hacer fue evitar a toda costa los pensamientos negativos. En esa etapa de su vida, los pensamientos negativos eran recurrentes. Esto era debido a su estado actual y sus preocupaciones sobre su vida, su trabajo y cómo se mantendría durante esos periodos de sanación. Pero debía eliminarlos para no convertirlos en una realidad. Si era capaz de hacer realidad sus pensamientos de sanación, también lo sería con sus pensamientos más pesimistas. Cuando estamos en crisis o en una situación traumática como yo, tendemos a centrarnos en lo que no queremos que suceda. En lugar de eso, deberíamos enfocarnos en lo que sí queremos que suceda. Dr. Joe Dispenza. Con todos estos lineamientos marcados, Joe comenzó con su gran labor. Era una de las cosas más difíciles, pero gratificantes, que había hecho en su vida. Consciente de su poder sanador, Joe comenzó a pasar 3 horas reconstruyendo vértebra por vértebra. Sin embargo, en esas 3 horas, era más lo que divagaba entre sus pensamientos que lo que mentalizaba para sanar. Al principio, no podía sacarse de la cabeza todas sus preocupaciones.
Recordemos que Joe se encontraba en los inicios de su carrera profesional como médico quiropráctico. Había comprado un local. Por ende, si este método que estaba utilizando no funcionaba, estaba a muy poco de perder todo lo que había conseguido. No podría ejercer su carrera si terminaba en silla de ruedas. Tendría que vender su local. Además, debía costear los medicamentos y las operaciones médicas con dinero de quién sabe dónde. Pero poco a poco, Joe fue más consciente de sus pensamientos. Decidió no distraerse con las preocupaciones de un futuro que no había llegado. En cambio, pensó en un futuro más próspero. Así que, con el transcurso del tiempo, comenzó a tomar conciencia y a tener control sobre su mente. Sin embargo, durante 6 arduas semanas de meditación, buscando hacer contacto con la conciencia, nada ocurrió. La frustración comenzó a apoderarse de Joe. Al parecer, su mente hacía caso omiso de sus mandatos. Para él era demasiado duro estar postrado en una cama por tanto tiempo. Joe deseaba volver a hacer cosas tan sencillas como estar de pie para poder bañarse, estar sentado para comer con amigos o salir a caminar para ver una puesta de sol. Todas esas pequeñas cosas las añoraba. El hecho de que sus esfuerzos no rindieran fruto lo mortificaba. Así que Joe decidió incorporar otra estrategia a su plan inicial. Esta vez no solo le ordenaría a la conciencia paso a paso su sanación. También le haría creer a su cuerpo que su realidad era que podía caminar y que podía hacer todo aquello que deseaba. Abrazaría estos pensamientos y crearía una gran carga emocional alrededor de ellos. Tal como si fuesen reales, como si en verdad lo estuviese viviendo en ese momento. En pocas palabras, Joe engañaría a su cuerpo mentalmente. Le haría creer que estaba sano cuando no lo estaba. Sin duda, una propuesta bastante excéntrica. Entonces, un día, Dispenza comenzó a hacer todo aquello. Se propuso mantener una mayor concentración. Creaba imágenes mentales de él realizando ciertas actividades corporales. Alrededor de estas imágenes, generaba fuertes emociones. Estas emociones resultaban muy vívidas para su mente. Joe se concentró como nunca antes lo había hecho. Dejó totalmente de lado cualquier distracción mental que pudiera interrumpir su proceso. Cuando estás realmente concentrado y prestando atención, el cuerpo y el cerebro no diferencian entre lo que está pasando en tu mundo exterior y lo que está pasando en tu interior. El proceso mismo de la emoción elevada comenzó a convencer a mi cuerpo de que estaba viviendo esa realidad futura en ese preciso momento. Porque el cuerpo es la mente inconsciente. Dr. Joe Dispenza. Luego de realizar todo ese esfuerzo mental, algo ocurrió. Joe Dispenza había sentido algo que en las primeras 6 semanas no había experimentado. Sintió que algo dentro de él había hecho clic. A partir de ese instante, le era mucho más sencillo llegar a concentrarse. De hecho, redujo su tiempo de meditación de 3 horas a 45 minutos. Y durante este tiempo, por primera vez, Joe sentía que sanaba. Con el correr de los días, empezó a sentir cambios en su cuerpo. El dolor en su espalda había disminuido drásticamente. Las funciones motoras comenzaban a funcionar. Superaba los problemas neurológicos que padecía. Ahora que veía grandes resultados, Joe ya no estaba sanando a través de un sentimiento de temor. Lo hacía con ferviente pasión y convicción. Por ello, sin siquiera percatarse, Joe estaba construyendo nuevos circuitos cerebrales a diario. Luego de 10 semanas sanando a través de la conciencia, mediante la concentración y las emociones vívidas, Joe fue capaz de caminar de nuevo. A las 12 semanas ya estaba ejercitándose. A partir de entonces, nunca más presentó dolores en el cuerpo o en la espalda. Lo había logrado. Se había curado con el poder de la mente. A partir de ese incidente, en 1986, Joe Dispenza comenzó a estudiar con pasión las conexiones entre la mente y el cuerpo. Profundizó en cómo podemos llegar a controlar nuestra mente para cambiar nuestra realidad. Por ello, realizó una licenciatura en neurociencia en Evergreen State College, en Olympia. También hizo un posgrado en neurología. Luego de un par de años adquiriendo conocimientos, se dedicó a ayudar a las personas a sanar.
Poco a poco fue ganando credibilidad y se fue haciendo popular. Además, Joe se fue interesando en escribir libros. Por tanto, en 2007 lanzó su primer libro titulado Desarrolle su cerebro. Este libro, tiempo después, se volvió muy popular. A medida que esto sucedía, se dedicó a realizar conferencias y a seguir escribiendo libros. Para la fecha actual, Joe Dispenza, ahora con 60 años de edad, se ha convertido en un conferencista de nivel internacional. Ha realizado conferencias en más de 33 países. Asimismo, realiza talleres en los que busca mejorar la vida de las personas. Ha escrito 6 libros, de los cuales su segundo libro, titulado Tú eres el placebo, se convirtió en uno de los 20 libros más vendidos en la historia del New York Times. Además, algunos de sus libros fueron llevados a la gran pantalla y ha realizado varios documentales. Para la fecha, Joe Dispenza posee un patrimonio neto estimado entre 5 y 10 millones de dólares. Este patrimonio sigue creciendo rápidamente en 2025. Reflexión: a veces nos enfrascamos o limitamos nuestro potencial mental. Impedimos de esta forma lograr nuestros objetivos, porque nos sumergimos en las posibilidades negativas. O nos creemos incapaces de lograr tales hazañas. Por suerte, tenemos historias increíbles como la de Joe Dispenza. Estas historias nos enseñan y nos recuerdan que poseemos grandes capacidades. Ni siquiera llegamos a imaginar lo que podemos realizar, ya sea sanar de alguna enfermedad, ser prósperos financieramente, conseguir la pareja de tus sueños, entre muchísimas otras cosas. La mente es un gran poder que nos puede catapultar hacia el éxito o nos puede hundir en la desgracia. Todo depende del uso que le demos. ¿Y tú, qué uso le estás dando a tu mente? Tus pensamientos son increíblemente poderosos. Elige los tuyos sabiamente. Dr. Joe Dispenza. Joe Dispenza lo llama conciencia. Pero J.T. Brown lo llama la voz del origen.